Hola, bienvenidos a Probabilidad y Estadística. El día de hoy les voy a presentar el tema Organizando datos, métodos tabulares y gráficos. Como primer subtema tenemos distribuciones de frecuencia. Esta se refiere a una ordenación de datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia, puesto que los cálculos posteriores evitan posibles confusiones. Dentro de la distribución de frecuencia tenemos a la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, y a la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Esta se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Cuando hablamos de distribución de frecuencias, nos referimos al orden de datos. Entonces, la ordenación es el proceso mediante el cual los datos están acomodados de tal manera que se establece un orden, ya sea ascendente o descendente entre ellos. Los métodos más comunes para ordenar datos es el método de tallo y hojas y el listado en orden ascendente. Método tallo y hojas. Bueno, en esta imagen tenemos al método de tallo y hojas. Lo vamos a realizar mediante 4 pasos. Aquí tenemos una situación que dice así: los siguientes datos corresponden al índice de masa corporal de los estudiantes del proyecto Jóvenes en Acción por un Ambiente Sano. Entonces, en el paso 1, pues necesitamos los datos. En este caso, son datos con punto decimal y están desordenados. Lo que tenemos que hacer en el paso 2 es ordenar estos datos de menor a mayor. En este caso, el 18 se repite 3 veces, pero con diferente decimal. Entonces aquí tenemos al 18 con 2, 18 con 6, 18 con 9 y el 19 se repite con 2 veces, es decir, con la decimal 3 y con la decimal 9. El 20 se repite 4 veces, pero con la decimal 4, con la 8, con la 9 y la 9. Y así tenemos que ir ordenando cada dato de menor a mayor hasta llegar al último dato. Lo que tenemos que hacer en el paso 3 es ordenar todos los enteros del lado izquierdo y las decimales del lado derecho. Como bien lo dijimos en el paso 2, el 18 se repite 3 veces con las decimales 2, 6 y 9. Entonces vamos a poner el 18 en el lado izquierdo y las decimales en el lado derecho. Lo mismo hacemos con 19. Tenemos decimales 3 y 9. El 20 tiene decimales 4, 8, 9 y 9 y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Recuerden, de menor a mayor. El paso 4, aquí ya se tiene que ver reflejado lo que es el diagrama de tallo-hoja y los enteros van a representar el tallo y las decimales van a representar las hojas. El otro método para ordenar datos es el listado en orden ascendente y aquí tenemos un ejemplo para que se pueda comprender mejor este método. Dice: considera que la variable de estudio es el peso de 25 estudiantes. Los pesos se encuentran en la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla con el peso de 25 estudiantes en kilogramos. Y lo que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Eso es lo que consiste este proceso. Entonces, en esta tabla de acá vamos a ordenar los datos de menor a mayor y vamos a ir tachando para que no nos vayamos confundiendo. Entonces, el primer dato menor es el 40, tachamos aquí. El siguiente dato es 42 y tachamos aquí. El tercer dato es 43 y pues lo tachamos. El 44 se repite 2 veces, entonces tachamos los dos 44. Y así tenemos que ir ordenarlos de menor a mayor.
Recuerden, hasta llegar al último dato. Tablas de frecuencia. Una vez que se tengan acomodados los datos, se acomodan en la tabla de distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. La tabla principalmente es un cuadro de valores XY, donde X representa el dato y Y representa la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el número de veces que aparece cada dato. ¿Por qué es importante la tabla de frecuencias? Bueno, porque en un estudio estadístico es que nos proporciona un marco para agrupar los datos que toma un fenómeno en cuestión. Por eso son importantes. Aquí ya tenemos las tablas de frecuencia. Como lo dijimos, está formada por dos columnas, una para la variable XY y la otra para su frecuencia. A esta frecuencia se le llama frecuencia absoluta o frecuencia observada y se representa mediante la F y la I. Entonces, en esta tabla podemos ver que tenemos XY que representa la variable. Entonces aquí van a ir todos los datos ordenados de menor a mayor. Y en FI vamos a ir poniendo la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato o una variable. Por ejemplo, en el 40 solo se repite una vez, entonces vamos a poner solo 1. El 42 se repite una vez y solo ponemos el número 1. El 43 una vez, 1. El 44 pues se repite dos veces y ponemos el número 2. Y así sucesivamente con los demás datos. La suma de frecuencias absolutas pues nos tiene que dar el total de 25. Bueno, una vez que ya tenemos las variables acomodadas y las frecuencias, vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene a partir de dividir la frecuencia entre el total de datos, es decir, 1 entre 25. Entonces, 1 entre 25 nos da 0.04. Como ya sabemos que aquí obviamente se repite solo una vez, pues solo en la frecuencia relativa vamos a poner 0.04, 0.04. En el 44, pues se repite dos veces, entonces dividimos 2 entre 25 nos da 0.08. Y es lo que vamos a ir haciendo con las demás datos hasta llegar al último. Para sacar la frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es sumar la frecuencia anterior con la frecuencia posterior, es decir, 1, porque estamos iniciando, más 1 de la frecuencia posterior nos va a dar 2. 2, que es la frecuencia anterior, más la frecuencia posterior, que es 1, nos va a dar a 3. 3, que es la frecuencia anterior, más la frecuencia posterior, que es 2, nos va a dar 5. Y así vamos a ir sumando cada frecuencia de forma en zigzag. Aquí podemos ver que el 6 más 1 es 7, el 7 más 1 es 8, el 8 más 2 es 10 y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Las frecuencias acumuladas tienen que dar el total de datos. Siempre es el número total, que en este caso sabemos que son 25. Y la suma de frecuencias relativas siempre tiene que dar 1. Tomando en cuenta que ya tenemos distribuidos los datos en las tablas de frecuencia, lo que sigue es la representación gráfica. Les voy a enseñar tres tipos de gráficas: gráfica de barras, diagrama de pastel e histogramas. Las gráficas de barras se traza con las barras separadas unas de otras. Por ningún motivo se debe unir porque entonces ya no sería una gráfica de barras. Luego dice, la escala en el eje X es para mostrar categorías o intervalos de números no consecutivos. En este caso, son las etiquetas, son variables de nombre que no tienen que ver una con otra.
Entonces, en el eje X van a ir las etiquetas y en el eje Y van a ir las frecuencias o las cantidades. Diagramas de pastel. Los diagramas de pastel solo se representan datos de frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. Recordemos que las frecuencias relativas siempre nos van a dar cantidades con decimal o bien frecuencias que se pueden traducir a frecuencias porcentuales. Es decir, que cuando mostramos una gráfica circular, el dato que tiene que ir adentro de la gráfica circular son los porcentajes. Bueno, para los diagramas de pastel se debe dividir el área del círculo de manera proporcional a las frecuencias. Es decir, que el 30% tiene más área pintada. Aquí se puede apreciar que el área más pintada es el que posee un 30%. Los diagramas de pastel deben ser claros si los datos corresponden a una población muestra. Histogramas. Los histogramas es la representación gráfica de los datos mediante una sucesión de rectángulos. Como se ve en el ejemplo, las barras o los rectángulos van seguidos unos de otros. Aquí podemos apreciar que los rectángulos o barras van seguidas unas de otras, porque, como bien lo vimos en las gráficas de barras, en la gráfica de barras van separadas, pero en los histogramas tienen que ir seguidas. Por eso está formado por rectángulos cuya anchura representa a cada uno de los intervalos y la altura corresponde a la frecuencia. Entonces, está formada por intervalos y la altura representa la frecuencia absoluta. Y cuando hablamos de intervalos, estamos hablando de datos agrupados. Aquí lo podemos ver en el ejemplo que en el eje X están los datos agrupados y en el eje Y pues están las frecuencias absolutas. Y lo podemos apreciar. Y aquí lo dice en el siguiente punto que el eje X estarán los límites verdaderos y los puntos medios en el eje Y las frecuencias. Espero que les haya gustado este tema y les haya sido de utilidad esta información en la comprensión de organizar datos. Este tema es muy importante porque nosotros como docentes en formación, a veces la escuela pues nos pide que ordenemos los datos de los niños en cuanto a tallas, pesos, edades, y es muy importante saber este tema. Así que espero que les haya servido esta información y nos vemos en el próximo video. Adiós.